Entonces, siendo ya las 7 de la mañana, vamos a iniciar con la charla del día de hoy. Mi nombre es Juliana Erazo Flores, yo soy residente de tercer año de oftalmología y el día de hoy les voy a hablar sobre miopía patológica. El contenido de la charla de hoy, entonces, va a enfocar sobre la definición y la epidemiología. Vamos a nombrar algunos factores de riesgo. La parte central va a estar basada en los hallazgos clínicos y el diagnóstico, también el tratamiento y la prevención. Bueno, entonces para iniciar, en cuanto a la definición, la miopía patológica va a estar determinada por una elongación axial excesiva que se relaciona con la miopía y también con cambios estructurales en el segmento posterior del ojo, como lo es la maculopatía miópica y también la aparición de estafilomas posteriores, lo cual va a conducir a una pérdida de la agudeza visual mejor corregida. Aquí hay algunos términos que debemos aclarar, ya que la miopía patológica es diferente a la alta miopía y los puntos de corte que se han establecido de error refractivo y de la longitud axial están determinados para definir la miopía alta. Sin embargo, también debemos tener presente que la longitud axial supone un factor de riesgo importante para la aparición de miopía patológica. En cuanto a la epidemiología, se estima que afecta al 3% de la población mundial, más o menos entre el 1 al 3% de los asiáticos y al 1% de los caucásicos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estos datos están extraídos de estudios que probablemente superponen los dos conceptos de miopía alta y miopía patológica. Esta es capaz de producir también un deterioro visual o ceguera entre el 0,2 al 1,5% de los asiáticos y entre el 0,1 al 0,5 de los caucásicos. Y generalmente produce baja visión en grupos de edad laboral y también en grupos de edad avanzada. En Asia, se estima que es la principal causa de ceguera irreversible en Taiwán, en Japón y en China. Y en cuanto a los países occidentales, se ha considerado la tercera causa de ceguera, esto dado en estudios, en el estudio de Rotterdam, estudio oftalmológico de Copenhague y el estudio oftalmológico latino de Los Ángeles. En cuanto a Colombia, si bien no hay estudios como tal de miopía patológica, según el análisis de situación visual en salud, las zonas que más alta prevalencia de miopía tienen en nuestro país están en Bogotá, Santander y Nariño, y por lo tanto podemos suponer la relación que existe con esta prevalencia de miopía patológica. En cuanto a los factores de riesgo, entonces tenemos la miopía y la miopía alta. Estas, como ya sabemos, han ido aumentando su prevalencia a lo largo del tiempo y por lo tanto esperamos que la prevalencia también de miopía patológica aumente en un futuro cercano. La miopía alta se ha definido como un error refractivo mayor o igual a menos 5 dioptrías, aunque algunos estudios también lo nombran como un error refractivo mayor o igual a menos 6 dioptrías. Esto es importante porque la mitad de los pacientes que tienen miopía alta también va a cursar con miopía patológica. Sin embargo, también es importante precisar que no todos los pacientes con miopía patológica van a tener miopía alta. E incluso en algunos estudios se ha evidenciado que existe la miopía patológica en pacientes con baja miopía o incluso en hemétropes. También se ha calculado que el 22,9% de la población mundial había sido diagnosticada con miopía para el año 2000 y de ese grupo el 11,6% diagnosticados con miopía alta. Se estima que para el 2050 la mitad de la población mundial tenga miopía y de esos una quinta parte curse con alta miopía. También se ha establecido que un aumento de una dioptría puede aumentar la prevalencia de miopía patológica en un 67%. En cuanto a la edad, en un estudio realizado en Singapur, se encontró que la prevalencia de maculopatía miópica tiene un aumento exponencial con el incremento del equivalente esférico y en la edad.
En general, la miopía patológica tiene una prevalencia baja en niños y adolescentes, pero esta se incrementa con el avance de la edad. En cuanto a los factores ambientales, no solo para la aparición de miopía patológica, sino para la miopía como tal, sabemos que se encuentran el estrés educativo, el tiempo e intensidad de trabajo cercano, esto sobre todo influenciado en edades tempranas de la niñez y la adolescencia, la falta de tiempo al aire libre, el aumento de tiempo frente a pantallas y la popularidad de la educación en línea que se ha venido después, sobre todo incrementando después de la pandemia. En cuanto a factores genéticos o adquiridos, entonces la miopía puede ser congénita con eso asociada fuertemente con factores genéticos que en realidad se ha encontrado que tiene una baja prevalencia y también la miopía adquirida o en edad escolar. Se ha estimado que a los 6 años la tasa de progresión anual de los niños con miopía es aproximadamente de una dioptría hasta el final de la adolescencia y se da un pico o hay una mayor prevalencia de alta miopía entre los 11 y los 13 años. En cuanto a factores genéticos, en Japón se realizó un estudio en el 2018 en el cual encontraron un gen que es el CCDC12B como un factor de susceptibilidad para maculopatía miópica y por lo tanto puede ser un objetivo de tratamiento génico en estudios futuros. También sabemos que existe el gen APLP2 que codifica para una proteína con su mismo nombre que está involucrada en procesos de elongación del ojo. Entonces vamos a hablar ahora de las alteraciones más importantes que vamos a ver en la miopía patológica. En general, se pueden resumir en la presencia de estafiloma, maculopatía miópica y maculopatía traccional, estando estas dos en el mismo espectro. Entonces, vamos a iniciar hablando de las alteraciones de la esclerótica. Entonces, el ojo, cuando se va alargando, no cuenta con la cantidad de material de la esclera que aumente con respecto a esa elongación y por lo tanto esas fibras de colágeno se vuelven más delgadas y se pierde el grosor el gradiente de grosor de estas fibras de colágeno y por lo tanto hay una disminución de la matriz extracelular. Esto hace con el tiempo que esa esclera se vuelva cada vez más elástica. Respecto a esto, se han hecho múltiples estudios y en estudios realizados en animales han encontrado que la hipermetropía periférica induce la miopía, incluso en los ojos que han realizado destrucción de la retina posterior o han hecho alguna sección del nervio óptico. Entonces, para entender un poco más la formación del estafiloma, o su definición como tal. Entonces vemos en esta imagen inferior donde vemos un ojo con una longitud axial normal, otro con un aumento de la longitud axial y otro que además del aumento de la longitud axial presenta esta protuberancia a nivel escleral. Entonces un estafiloma se va a definir como una región escleral donde hay una disminución del radio de curvatura comparado con el radio de curvatura de la esclera adyacente. También se han hecho reconstrucciones tridimensionales a partir de imágenes de resonancia magnética, como la que vemos en la imagen derecha, donde podemos apreciar cómo se observa un ojo con un estafiloma posterior. En general, los estafilomas se pueden ubicar en distintas regiones, pero más especialmente en tres. Uno que es alrededor del nervio óptico, la segunda que es en la región macular, que puede causar una maculopatía miópica por tracción, y también tenemos la porción inferotemporal, que también se va a denominar como síndrome del disco inclinado. Entonces, esta es una imagen de un polo posterior donde vemos que en la parte superior va a tener como un color más oscuro comparado con la parte inferior donde se va a encontrar el estafiloma. Vemos que en el límite entre estas dos regiones existen algunos cambios pigmentarios a nivel de la mácula y además el borde del estafiloma llega hasta la parte superior de la cabeza del nervio óptico y por lo tanto estos son pacientes que se pueden presentar con un disco óptico inclinado. En esta imagen de la derecha es un corte vertical de un OCT donde muestra también otro cambio común que se da en estos pacientes, que es la mácula en forma de cúpula.
La flecha aquí está señalando esta cresta que se supone que es una neovascularización y además también se ha evidenciado que en el borde de este estafiloma la esclera es más gruesa. Con el tiempo también puede existir atrofia del borde con afectación del epitelio pigmentario de la retina subfoveal con pequeñas acumulaciones de líquido subretinal. En cuanto al nervio óptico, entonces ya hemos mencionado que pueden tener un disco óptico inclinado, pero también el canal escleral se encuentra estirado e inclinado. También en estos pacientes el círculo de Singer está agrandado y el nervio óptico además se puede visualizar estirado y pálido. El glaucoma es una patología muy común en este tipo de pacientes, pero a la vez se pasa desapercibida muchas veces porque la medición del grosor de la capa de fibras del nervio óptico a partir del OCT es difícil, no solo por la forma anormal que suelen tener estos ojos y por el riesgo de retinosquisis, sino también porque las bases normativas no se han realizado en ojos con miopía. En la miopía patológica también pueden existir dehiscencias de la lámina criosa, igual que en los pacientes con glaucoma. En cuanto a la coroides, entonces recordemos que la circulación coroidea es la responsable de aproximadamente el 80% del flujo sanguíneo total del ojo. Su capa más interna es la coriocapilares, que se encarga de la irrigación del EPR y también de la retina externa. La coroides como tal es una estructura fundamental porque va a tener distintos papeles y va a participar, por ejemplo, en los procesos de metropización del ojo, va a participar en los procesos de difusión de calor, entre muchos otros. Y se ha visto que su adelgazamiento también implica una disminución de la función. Se ha estimado también que las disminuciones en la tensión de oxígeno atmosférico producen una función visual subóptima. También es importante conocer que la coroides es una estructura que se va adelgazando con la edad, pero en los pacientes con miopía ese adelgazamiento se da en mayor medida y también comienza a una edad mucho más temprana y se ha encontrado más o menos que comienza en la niñez tardía. Aquí es también importante precisar que el espesor coroideo subfoveal se ha convertido en el predictor más significativo de la agudeza visual en ojos altamente miopes sin patología macular. Y también con el tiempo se da una atrofia que deja la esclerótica desnuda. Entonces, en esta imagen vemos una atrofia retiniana terminal donde se observan estas regiones como estas manchas donde hay una pérdida total del tejido y por lo tanto se visualiza blanca porque vemos directamente tenemos una visualización directa de la esclerótica. En cuanto a la maculopatía miópica, se han hecho diferentes observaciones clínicas a lo largo del tiempo, las cuales han permitido establecer una clasificación universal simplificada de la maculopatía miópica, que también nos permite conocer un poco mejor el curso de la enfermedad. Entonces, esta se clasifica en 4 categorías y también tenemos además la aparición de otras lesiones importantes. En la categoría 1 tenemos un fondo teselado, ya más adelante vamos a ver imágenes de todas, y en general este per se no tiene ninguna implicación visual. Y su existencia no significa tampoco el diagnóstico de una miopía patológica. Sin embargo, las categorías desde la 2 hacia adelante ya implican la aparición de una miopía patológica como tal. En la categoría 2 tenemos la atrofia cororetinánea difusa. Esta va a tener una implicación visual que es leve. En la categoría 3 tenemos una atrofia cororetiniana irregular, donde vamos a tener un escotoma parafoveal. En la cuarta, que se refiere a la atrofia macular, los pacientes ya pueden referir escotomas centrales. Y las otras lesiones que son muy importantes es la neovascularización macular miópica. Aquí se incluyen las manchas de Fuchs, donde los pacientes pueden referir presencia de escotoma central, visión distorsionada, y las Lacker cracks, que ya las vamos a ver también más adelante, pueden referir escotomas temporales debido a hemorragia simple, sobre todo en los procesos de inicio, y también pueden referir visión distorsionada en algunos casos.
Bueno, entonces en la categoría uno tenemos el fondo teselado, también de pronto como lo hemos escuchado, un fondo atigrado, donde como vemos en la imagen existe una mayor visibilidad de los grandes vasos coroideos debido a la elongación axial. En general, esta inicia alrededor del disco óptico y especialmente se ubica en la zona entre el disco y la fóvea central. En general, este no va a afectar por sí solo la visión. Sin embargo, en diversos estudios como el de Wong y colaboradores, encontraron que el fondo teselado y la atrofia peripapilar fueron los hallazgos más comunes en adolescentes chinos altamente miopes. Por lo tanto, pues se puede suponer que este sería como el primer signo, entre comillas, de la miopía patológica, ya que en estos casos se ha evidenciado que el espesor coroideo subfoveal medio está levemente reducido. Sin embargo, también cabe la pena aclarar que el paso desde el fondo teselado hasta la aparición de la miopía patológica puede cursar durante varios años. En la categoría 2 tenemos la atrofia coroidea difusa, que como vemos en las imágenes se observa como una lesión amarillenta que está mal definida ubicada en el polo posterior. Vemos también que no es de un amarillo uniforme, sino que también tiene una apariencia granular y puede aparecer alrededor del disco óptico, irse agrandando y finalmente comprometer el polo posterior. Esta atrofia coroidea difusa se subclasifica a su vez en atrofia coroidea difusa peripapilar y atrofia coroidea difusa macular. En la angiografía con fluoresceína de estas lesiones se observan una hiperfluorescencia leve en fases tardías y en el OCT podemos ver un adelgazamiento marcado de la coroides en estas regiones que generalmente es inferior a 100 micras. La visión en estos pacientes está relativamente preservada porque a pesar de la ausencia casi total de la coroides, el epitelio pigmentario de la retina y la retina externa sí están presentes. En la categoría 3 tenemos la atrofia coroidea irregular. Entonces en esta vemos la aparición de esta atrofia ya bien definida de color blanco grisáceo y esta se puede ir aumentando con la edad y también se puede fusionar. Debido también a la ausencia del EPR y de la mayor parte de la coroides, la esclera se puede visualizar a través de la retina transparente. En cuanto a la angiografía con fluoresceína, estas muestran un defecto de llenado coroideo en el área de atrofia irregular. En la autofluorescencia podemos evidenciar una hipoautofluorescencia de estas lesiones con un borde definido y esto se da porque existe una pérdida del EPR a este nivel. En cuanto al OCT, se caracteriza por la falta del epitelio pigmentario de la retina y la retina externa con una mayor pérdida de la coroides y además se pueden mostrar discontinuidades en la membrana de Bruch y por lo tanto se puede considerar también una ruptura de la misma. En este caso, los pacientes pueden referir un escotoma absoluto paracentral debido a una pérdida de fotorreceptores dentro de estas áreas de atrofia. En la categoría 4 tenemos la atrofia macular, que también va a ser una lesión bien delimitada de color blanco grisáceo, pero se diferencia de la anterior en cuanto a su ubicación, que esta va a estar centrada a nivel de la fóvea. Se sugiere que esta podría subclasificarse como una atrofia macular relacionada con la neovascularización macular miópica o también como una atrofia macular relacionada con atrofia irregular. La diferencia de estas dos partes es que la atrofia macular relacionada con la neovascularización inicia desde la fóvea y se va agrandando hacia la periferia. En cambio, la relacionada con la atrofia irregular inicia fuera del área foveal y esta se puede ir agrandando o fusionarse en el centro foveal. En cuanto a otras lesiones importantes, entonces son las Lager cracks, que son estas líneas delgadas, irregulares, amarillentas, que pueden surgir dentro de la mácula o fuera de ella y van a representar rupturas mecánicas como tal de la membrana de Bruch
del complejo coriocapilar y también del EPR. Estas pueden presentarse como múltiples en patrones ramificados y también entrecruzadas y se presenta en edades relativamente tempranas. En la angiografía con fluoresceína se muestra una fuga leve y también un defecto de ventana que se relaciona con esa grieta que se forma. En la autofluorescencia podemos ver estas lesiones hipoautofluorescentes porque también hay una pérdida del epitelio pigmentario como tal en la grieta y estas se pueden ir agrandando y finalmente progresar a una atrofia irregular. En el inicio puede darse un cierto deterioro de la visión porque existe un sangrado subretinal, pero generalmente luego se resuelve ya que aquí estamos hablando más de un proceso cicatricial. También se ha considerado que la neovascularización macular miópica podría desarrollarse a través de la ruptura, pero no es tan frecuente. En cuanto a la neovascularización macular miópica, entonces este va a ser la causa de principal afectación de la visión central en los pacientes con miopía patológica y esta se puede dar en distintas fases. Tenemos la fase activa, donde hay una proliferación de una membrana fibrovascular que se va a relacionar con neovascularización macular miópica, exudación y hemorragia. Tenemos la fase cicatricial, que va a estar representada por la mancha de Fuchs, y en la fase atrófica, pues ya va a existir una atrofia macular. Entonces, este es un cuadro que resume básicamente las diferentes categorías y nos indica la progresión a esa miopía patológica. Entonces tenemos que del paso de un fondo normal a un fondo teselado no hay mayor afectación de la agudeza visual, sin embargo ya se comienza a evidenciar el adelgazamiento coroideo. Después, esa atrofia difusa inicia a nivel peripapilar y se puede incrementar a nivel macular. Y finalmente, después en la miopía patológica existe la formación de los agujeros en la membrana de Bruch con la aparición de las laque cracks y después ya se puede también formar una atrofia en parches que puede avanzar hasta una neovascularización miópica que puede quedarse también como una atrofia en parches y no solo como una neovascularización macular. En cuanto a la patogenia de esta neovascularización coroidea miópica, aún no están dilucidados totalmente los procesos fisiopatológicos, pero se ha encontrado que los cambios estructurales, los cuales, como ya hemos mencionado, involucran el EPR, la membrana de Bruch, la esclera, la coroides, van a estar principalmente impulsados por esa elongación axial patológica que se da del globo ocular. También se ha visto que se produce un adelgazamiento de la coroides y una pérdida de los grandes vasos y por lo tanto hay procesos también de perfusión coroidea deteriorada que pueden estar involucrados en la patogenia de la neovascularización. También en estos ojos van a haber alteraciones de citoquinas que producen cambios también inflamatorios. Se ha encontrado en estudios que estos pacientes tienen un aumento del nivel de VEGF en el humor acuoso en pacientes sometidos a cirugía de catarata y también se ha evidenciado la presencia de polimorfismo de un solo nucleótido en el gen del factor 1 del complemento. En cuanto al diagnóstico de la neovascularización coroidea miópica, pues este está basado en hallazgos clínicos. Entonces, los pacientes pueden evidenciar visión borrosa, presencia de escotomas o también distorsión de la visión con atrofia coroidea difusa o irregular o también presencia de un cono miópico. Vamos a evidenciar una lesión subretiniana plana pequeña de color grisáceo que se ubica debajo o cerca de la fóvea y puede estar acompañada de sangrado como en la imagen o no. En el OCT, entonces podemos ver que se presenta con un área reflectante que va a estar contigua por encima del EPR y en general se nombra como una membrana tipo 2 ya que ingresa debajo de la membrana de Bruch, generalmente con la presencia de un líquido subretiniano mínimo. La confirmación de la neovascularización coroidea miópica se hace a partir de la angiografía fluoresceínica,
donde se va a evidenciar una hiperfluorescencia bien definida en fases tempranas con fugas en las fases tardías. En cuanto al OCTA, también se ha visto que es un examen que tiene una muy alta sensibilidad y especificidad y la ventaja es que es menos invasivo que la angiografía fluoresceínica. En cuanto a la evaluación de la actividad, esto pues va a ser muy importante para determinar no solo cuándo iniciar el tratamiento, sino saber si es necesario aumentar el tratamiento. Aquí en este caso, en la evaluación de actividad, el estándar de oro se ha considerado que es la angiografía fluoresceínica. Sin embargo, pues no es un examen que pueda tener tanta repetitividad, ya que es invasivo. En cuanto al OCT, se ha demostrado que cada vez más es más útil para el seguimiento, como ya lo mencionamos, y además tiene otra ventaja, que es que nos permite evaluar características de la maculopatía traccional miópica que puede coexistir. En cuanto al OCTA, puede ser útil sobre todo para detectar el área de neovascularización. Sin embargo, se ha evidenciado que no es muy bueno reflejando el nivel de actividad en esta patología. En cuanto al tratamiento de la neovascularización coroidea miópica, este va a estar justificado para prevenir la pérdida de la agudeza visual progresiva. Y en general, actualmente, el tratamiento indicado es la terapia anti-VEGF intravítrea. Esto ha estado respaldado por múltiples ensayos clínicos aleatorizados, multicéntricos en fase 3, como lo son, por ejemplo, el estudio del Radiance y el Brilliance, que evaluaron la efectividad del ranibizumab intravítreo versus la terapia fotodinámica con verteporfina, que antes de la introducción de los anti-VEGF era el tratamiento indicado. También en otros ensayos, como el Mirror y el Shiny, compararon el Aflibercept intravítreo de 2 miligramos y el Convercept intravítreo de 0,5 miligramos versus placebo, y en todos los estudios hay evidencia y se ha concluido que existe una ganancia significativa de la agudeza visual con el uso de estos medicamentos, además con un excelente perfil de seguridad. En cuanto a la comparación del tratamiento con la degeneración macular relacionada con la edad, en estos pacientes con miopía patológica la carga del tratamiento es muchísimo menor que en la degeneración macular e incluso la mayoría de los pacientes responden con 2 inyecciones o máximo 3. En cuanto a la maculopatía por tracción, entonces esta va a incluir una variedad de patologías que se van a relacionar con estas fuerzas de tracción ejercidas sobre la retina. Aquí tenemos, por ejemplo, la membrana epirretiniana, el agujero lamelar, entre otros, y la foveosquisis miópica es una condición exclusiva de la miopía patológica, donde se puede evidenciar un desprendimiento de retina sin la presencia necesaria de un agujero macular. En las imágenes de OCT vamos a ver muy claramente que se da una división de la retina interna y de la retina externa. Esto ha permitido poner sobre la mesa la hipótesis de que la retina interna es mucho menos flexible que la retina externa. Y esta limitación de la flexibilidad va a estar dada por múltiples factores, como lo son la corteza vítrea, que está adherida a la retina, la presencia de membranas epirretinianas, la membrana limitante interna y también los vasos retinianos. En cuanto a la esquisis macular miópica, entonces, si bien esta tracción puede estar relacionada con la tracción que ejerce el vitro adherido, también existe la presencia en estos pacientes de esquisis macular miópica con un desprendimiento del vitrio posterior. Aquí el desprendimiento de retina puede surgir de la presencia o no de agujero macular. Y estos a la izquierda son imágenes de un seguimiento con OCT de una paciente que en primer lugar tenía una esquisis macular miópica con un desprendimiento del vitrio perifoveal que después se separó completamente. A esta paciente se le realizó un seguimiento tomográfico y en el literal C vemos una imagen después de 4 meses donde vemos
que se formó una cavitación foveal mucho más grande. Ya en la imagen D, que es un mes después de la imagen de la C, vemos que ocurrió un desprendimiento localizado de la fóvea y 4 meses después del seguimiento, ese desprendimiento se tornó un poco más grande. Ya, por ejemplo, en la imagen G, vemos que después de 4 meses desarrolló un desprendimiento macular mucho más grande y finalmente, y después de un mes del seguimiento, la paciente acudió por una pérdida importante de la visión central, donde ya se observa un gran desprendimiento de retina con un pliegue edematoso de la retina externa. En la imagen con el literal I vemos la formación de ese agujero macular y finalmente en el literal de la J vemos el control posoperatorio de la paciente a quien se le realizó una vitrectomía posterior con un pelamiento de la membrana limitante interna, el cual pues también resolvió esa esquisis macular miópica. Aquí es importante saber que la membrana limitante interna pues va a estar implicada en estos procesos, ya que no cuenta con la capacidad de remodelación que se da con la expansión ocular continua. Y en estos pacientes también es importante precisar que la reparación quirúrgica de estos desprendimientos de retina es mucho más difícil dada la retina más delgada. También la patología vítrea aquí es muy compleja y por lo tanto pueden tener diferentes rupturas a diferentes niveles, y también al ser la esclerótica más delgada, la colocación de alguna banda pues es mucho más difícil. En cuanto a la evaluación, entonces los pacientes normalmente son conscientes de la distorsión visual que corresponde al área afectado, en este caso de la retinosquisis macular, y también pueden presentar un escotoma absoluto en el centro cuando hay una apertura del agujero macular. Ya cuando existen desprendimientos de retina que son mucho más grandes, pues va a involucrar un campo visual mayor. Entonces, aquí la evaluación es muy importante y vemos que en el polo posterior, que es, es la imagen inferior a la derecha, vemos que hay un ligero engrosamiento en el polo posterior, pero no vemos mayor detalle. Sin embargo, al tomar el OCT en este mismo paciente, vemos claramente la retinosquisis que existe en múltiples capas y también un desprendimiento de retina a nivel de la fóvea. Aquí con esta flecha amarilla están señaladas estas columnas, que es tejido glial que une la capa interna y la capa externa de la retinosquisis. Mediante el OCT también podemos evidenciar otros hallazgos, como lo son aquí el desprendimiento de la membrana limitante interna, que esta se va a separar precisamente por la inflexibilidad que tiene, como ya mencionamos, y también podemos ver estos micropliegues retinianos que están asociados con vasos retinianos por una tracción microvascular. En cuanto al tratamiento de esta tracción patológica que existe, a lo largo de la historia, pues se han hecho dos abordajes, uno externo y otro abordaje interno, precisamente para manejar estas fuerzas de tracción, tanto perpendicular como traccional, que se ejercen en la miopía patológica. En cuanto al abordaje interno, el principal tratamiento va a ser la vitrectomía pars plana, y este se puede combinar con otras técnicas como lo son el pelamiento de la membrana limitante interna, el pelamiento de la membrana limitante interna con conservación de la fovea, la técnica de colgajo invertido de membrana limitante interna y el taponamiento con gas o aceite de silicón. Sin embargo, no me voy a detener en cada uno de estos porque ya fue tema de charlas pasadas recientes. En cuanto al abordaje externo, podemos tener el cerclaje macular y el refuerzo escleral posterior. La idea de esto entonces es colocar un cerclaje a nivel de la esclera, la cual se va a indentar y así se va a aliviar esas fuerzas de tracción. Más o menos esto comenzó a realizarse en la década de 1930, donde se realizó un refuerzo escleral posterior y utilizaban diferentes materiales como lo son la fascia lata, la esclerótica donante y también la dura madre. Sin embargo, a lo largo de la historia, pues ya se han venido utilizando otro tipo de materiales como lo son la silicona y más recientemente el titanio.
Un ejemplo de esto, entonces, es el dispositivo Abduman Myopia Support, que es el que vemos aquí en la imagen, que es una placa de soporte que es cóncava y permite como establecer una longitud axial fija y por su rigidez pues permite un soporte estable. En este caso pues se han hecho reportes de caso. En estas imágenes inferiores, en la primera, vemos el preoperatorio de un paciente y en la imagen B vemos cómo esa indentación ayudó a resolver el desprendimiento de retina y también a disminuir la longitud axial. En la imagen C vemos la imagen del mismo paciente del polo posterior con una adecuada indentación macular. En este caso, incluso pues se menciona que la reducción de la longitud axial en este caso fue de 28,77 milímetros a 26,31 milímetros, también con buenos resultados en cuanto a la agudeza visual. Aquí puse el enlace del video porque ellos muestran también la cirugía por si alguien está interesado en verlo. En cuanto a esto, pues ha existido mucho debate y se han hecho diferentes estudios. Este es un metaanálisis reciente y una revisión sistemática de la literatura donde se involucraron tres estudios entre el 2016 y el 2024, tanto prospectivos y retrospectivos, para evaluar la eficacia del cerclaje macular, midiendo la agudeza visual mejor corregida, la longitud axial, la tasa de cierre de agujeros maculares y también la tasa de reinserción de la retina. En los análisis que se encontraron al final, en el análisis de grupo se encontró una mejoría significativa de la agudeza visual, incluso a largo plazo. Y con el tiempo también se fue viendo que la agudeza, la mejoría de la agudeza visual fue aumentando a través del tiempo. También se ha encontrado una reducción eficaz de la longitud axial, pues que es un factor pronóstico importante para el avance de miopía patológica, esto con cambios anatómicos duraderos y significativos a lo largo del tiempo. Y también se encontraron tasas altamente efectivas para la reinserción de la retina, incluso se mencionaban tasas del 94%, especialmente en los desprendimientos de retina que estaban asociadas a agujero macular. Sin embargo, también aclaran en estos estudios y en el metaanálisis que a pesar del éxito que tienen este tipo de abordaje, las terapias combinadas con la vitrectomía posterior pues tienen significativamente mejores tasas de éxito. Sin embargo, pues falta ahondar mucho más en el tema. Ya para finalizar, en cuanto a la prevención de la miopía patológica, pues sabemos que esta puede avanzar más rápidamente en edades tempranas, en la niñez y en la adolescencia, y por lo tanto son los grupos etarios en los cuales debe estar más enfocada la prevención. Actualmente, pues está en el uso de gafas, de lentes de contacto, también tenemos la ortoqueratología para intentar ese aplanamiento central, y actualmente, pues la terapia más eficaz que se ha encontrado es la atropina a dosis bajas, precisamente por su efecto en la elongación axial, influyendo sobre el proceso de acomodación del ojo. Y eso sería todo lo del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena revisión. Es un tema, tal vez de los temas donde más literatura se encuentra, porque es un tema que lleva muchos años y la verdad que no ha habido lo que llaman los gringos un breakthrough, pues un avance significativo e importante en esta enfermedad. Sigue siendo el coco de los retinólogos. Eh, Muchas de sus manifestaciones, pues muy difíciles de tratar. Yo quiero hacer unos comentarios. Primero sobre los nombres, pues se ha usado miopía patológica, miopía degenerativa, miopía magna, miopía alta. Y para mí, miopía alta sí es sinónimo. El problema es que hay un terreno allí
en el que se define miopía alta más de 6 dioptrías, pero de 6 a 10 dioptrías hay un buen número de pacientes cuyo único problema es la miopía, que realmente no hace cambios degenerativos del polo posterior. Es usualmente a partir de las 10 dioptrías que comienzan a aparecer los cambios degenerativos en el área macular. Entonces, yo por eso uso, no me gusta el término miopía alta por lo que genera esa confusión y más bien uso miopía degenerativa o degeneración miópica para referirme a los pacientes con miopía alta que tienen ya cambios en el polo posterior, que definitivamente son una categoría aparte de miopía, ¿sí? El lío aquí es que la enfermedad se haya definido sobre la base del defecto refractivo, pues la necesidad de usar lentes negativos. Todo eso cae en el término miopía, pero son dos enfermedades obviamente muy distintas. Muy distinto es la miopía de 2, 3, 5, hasta 6, 8 dioptrías, que se corrige con gafas o con lentes de contacto, con cualquier corrección eh, óptica refractiva y que no tiene ninguna otra consecuencia. Y otro cuento muy distinto es la miopía degenerativa, ¿sí? Hasta donde yo entiendo, y quisiera que Pilar opinara sobre eso, porque ella ha revisado mucho y ha estado muy metido en la parte de prevención. Cuando se habla de prevención y tratamiento con atropina, se está hablando de las miopías leves. Hasta donde yo entiendo, una miopía degenerativa no se va a evitar evitando leer pantallas y cosas de este tipo, porque esa es una enfermedad determinada genéticamente y la fisiopatología es la elasticidad escleral. O sea, la esclera se estira a una determinada presión del ojo. Y hay una teoría, pues, que nunca cogió mucha fuerza, pero que tiene cierto sentido, que para una determinada presión del ojo, una esclera elástica hace que el ojo se infle, ¿sí? Y de esa forma la plantean casi como una forma de glaucoma. Entonces el glaucoma hace que se suba la presión y si la esclera está rígida, el disco se excava y el daño se lo lleva el nervio óptico. Si la esclera está elástica, el ojo se infla y el daño se lo lleva del polo posterior. Eso fue defendido y planteado durante un tiempo, pero no cogió mucha fuerza y planteaba que uno de los posibles tratamientos para prevenir la progresión de la miopía magna era bajar la presión. Yo lo hice durante un tiempo, pero pues es que necesitan años de seguimiento de grandes grupos para probar pues si la presión realmente tiene un efecto sobre el crecimiento del ojo. El hecho es que lo que caracteriza a estos enfermos es que el ojo se infla, se crece y se infla irregularmente, no es un balón redondo regular, sino que se infla especialmente hacia atrás. Y entonces aparecen lo que se llaman los estafilomas, que son las deformaciones posteriores de la pared escleral. La retina es elástica, entonces la retina se infla igual y lo único que le ocurre es que se adelgaza. Pero la membrana de Bruch en el epitelio pigmentario, ustedes saben que no es elástica. La membrana de Bruch se quiebra con traumas y en muchas patologías. Y entonces, en la miopía, eso es lo que ocurre, se va rompiendo y esas son las placas blancas esclerales que vemos, son sitios en donde el, eh, la membrana de Bruch se rompió, no hay epitelio pigmentario y vamos viendo cómo se van formando unas placas que se van haciendo confluentes o alrededor del disco, que es hasta donde llega también la membrana de Bruch. Y eso explica, si ustedes se meten esa imagen en la cabeza,
un balón que se está inflando con una capa intermedia entre la coroides y la retina que no es elástica, que es como una cáscara de huevo y no aguanta el inflamiento, pues ustedes van entendiendo mm, muy bien todos los cambios que ocurren en el fondo de ojo, ¿no? Y cuando miran un paciente, pues se dan cuenta de la gravedad o de lo avanzado del daño por la cantidad de rupturas que hay en el epitelio pigmentario. Y esas rupturas pues tienen que ver con todas las demás patologías que se mencionaron sobre como membrana vascular, hemorragias, toda la problemática que representa pues la degeneración miópica. Me gustaría que nos enviara ese último artículo que nombraste de los implantes, porque hasta donde yo le hacía seguimiento a esto, los implantes habían caído en definitiva desgracia. Yo llegué a usar implantes, llegué a hacer acortamientos de globo, que fue una cirugía que en un momento dado se propuso. Los rusos han usado sustancias esclerosantes para tratar de endurecer la esclera, pero esa literatura poco nos llega. Pero ese dato, ese reporte me pareció como reporte de un caso de un Sí. implante posterior eh, medio cóncavo, más ancho que los usuales que estamos acostumbrados a ver. Parece interesante. Yo, como les digo, pues tenía la idea y en los distintos simposios y la gente que defendía eso, que casi todos los ponedores de implantes y cinchas y bandas posteriores se han echado para atrás viendo los resultados de mediano y largo plazo. Pero pues uno debe tener la mente abierta en esta enfermedad tan difícil, tan compleja, ¿no? Y tan difícil de tratar. Una de los retos que ha sido reto duro, importante toda la vida, ha sido los desprendimientos de retina posteriores originados en el agujero macular, porque llega un momento en que el estafiloma es tan profundo que la retina ya no da más, pues no estira más. Entonces se rompe por el agujero, por ahí se levanta y esos pacientes pues pierden muchísima visión. Entre otras, pues es muy llamativo y para los residentes nuevos es muy desconcertante que ustedes vean ese fondo de ojo tan feo y el paciente ve 20/50, 20/70, pero además del 50 o 70 es un paciente que se defiende perfectamente, trabaja, lee, hace de todo y uno dice, ¿por dónde carajos ve si no le veo mácula, no le veo pigmento, no le veo nada? Y son pacientes que funcionan muy bien. Y cuando se les rompe la mácula, y se levanta todo el polo posterior, quedan sumamente varados, quedan sumamente mal. Pues pasan de 100 o 200 a veces a cuentadedos o a movimientos de manos y pues, totalmente incapacitados. Y últimamente comenzamos a usar el parche de membrana amniótica, un parche grande que se pone ahí al momento de la cirugía, al expandir la retina con pegante tisular y hemos tenido unos casos pues muy impresionantes de buen resultado. Yo diría que es de las cosas nuevas que estamos haciendo más interesantes. La acabo de recomendar en una consulta que hicieron en el grupo de fellows para un caso tal cual, agujero macular con desprendimiento de retina posterior. Y creo que hay ya buenos reportes que sustentan que esa es una estrategia válida. Bueno, mm, Sí, yo quería comentarles que los estudios con isoptoatropina realmente no incluyen grupos de miopías altas, son miopías por debajo de 6 en los que hay hasta ahora, de modo que no ve uno, digamos, comparativos ni qué tanta influencia tenga en disminuir la miopía en pacientes con miopías moderadas y leves a miopías altas. Eso hasta ahora no lo hay.
Y yo creo pues que, pero de todas maneras, la meta de uno al empezar a tratar y pensar en disminuir, digamos, el aumento de la miopía es tratar de que no lleguen a esas miopías altas. Por otro lado, quería recomendarles también que siempre que tengan un paciente con miopía alta, que consulte por primera vez, por favor, em, le pregunten si es prematuro o fue prematuro. Ustedes ya van a ver pacientes de 30 y pico de años que fueron tratados con láser o fueron tratados con crío o fueron no tratados, hicieron una regresión de su retinopatía, pero de todas maneras presentan miopías y miopías altas. Y estas miopías no tienen toda la, digamos, toda la misma presentación periférica de las retinas. Apaga el video. No tienen la misma representación, digamos, topográfica de las retinas de las miopías altas, porque en la parte periférica, pues ustedes van a ver la retina avascular, por ejemplo, van a ver los restos de eh, fibrosis por los vasos que regresaron de la retinopatía del prematuro, van a ver tracción periférica, van a ver agujeros periféricos, van a ver a veces zonas tratadas con láser o no láser, y es sorprendente, pero muchas veces los pacientes no lo dicen. Y es que uno no se los pregunta, a usted no se los pregunta en la historia. ¿Usted fue prematuro o no fue prematuro? Eso no es una pregunta generalmente de la historia del oftalmólogo, para que ustedes lo incluyan en su repertorio. Gracias, doctora. Bueno, ¿Alguien bueno, quiere hacer algún otro comentario o hacer una pregunta? Era Diana o cualquiera de los docentes sobre el tema, algo que no entiendan sobre la miopía o que les interese. De pronto, pues esto usted ya lo ha dicho varias veces, pero bueno, y el tema central de hoy no era tanto la maculopatía miópica como tal, pero sí Juliana hizo bastante énfasis en pues en la angiografía y el OCT de mácula, pero realmente una cosa que me ha parecido muy retadora también es la interpretación de los exámenes en esos pacientes, porque es que a veces uno pide la tomografía y queda como igual o peor. Y usted siempre nos hace mucho énfasis en que realmente el diagnóstico o la toma de decisiones para manejar patologías maculares de estos pacientes es más los síntomas, ¿no? A veces uno ve esas tomografías que como que parece que es pura fibrosis, pero si el paciente tiene metamorfopsias, uno los termina inyectando más es por el síntoma y realmente mejoran. Entonces la tomografía ayuda, pero digamos que no es la única guía para tratar, sobre todo membranas neovasculares. Ya de pronto fobiosquisis miópica o tracciones o agujeros, pues sí, sí es un poquito más útil, pero en membranas me parece que es demasiado retador la interpretación. Entonces es útil, pero no es lo único. bueno, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Doc. doctora. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.